Bienvenidos. Iniciamos con esta actividad formalmente nuestras sesiones de discusión sobre los géneros discursivos académicos para el curso homónimo en el doctorado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes. El enfoque que tomaremos apunta a la escritura académica, de manera que les sea útil en su proceso de formación como investigadores. Por supuesto, al ser un curso doctoral, en el recorrido seguramente haremos algunas reflexiones teóricas que quizás se alejen un poco de sus áreas de formación base, pero no tengo duda que les serán familiares en tanto que investigadores. En el tema 1 vamos a conversar sobre las nociones de discurso y escritura académica. Todo esto una vez en el marco de nuestro ejercicio profesional y de formación como investigadores. La sesión de hoy vamos a utilizarla para conversar sobre la noción de discurso y algunas otras nociones asociadas. En nuestro ejercicio profesional participamos de una comunidad de conocimiento. Tal participación tiene una faceta que tiende a ser mayormente pasiva y otra que es naturalmente activa, me atrevo a decir. Por una parte somos alumnos, investigadores y por la otra somos profesionales en ejercicio. Esto en un engranaje bastante activo en el que hacemos en una y otra faceta interconexiones respecto a la teoría con la práctica con la teoría. No hay otra forma de hacerlo. En lo que hemos estudiado encontramos las herramientas para el ejercicio profesional y en ese ejercicio profesional surgen inquietudes de investigación y luego decidimos seguir formándonos para investigar respecto a esos fenómenos y esto se constituye en una espiral de construcción de conocimiento. En nuestra fase de formación consumimos información y conocimiento generado por otros investigadores y teóricos. Información que necesitamos para nuestras investigaciones y producción intelectual. Aquí somos participantes inicialmente pasivos en diálogos en tiempos diferenciados con los demás miembros de esa comunidad de conocimiento. En la fase de ejercicio profesional, que es naturalmente activa, y la ejecutamos cada vez que llevamos a cabo nuestras labores, somos quienes están a cargo de manejar y proveer información en un constante ejercicio dialógico en el que también se construye conocimiento. De manera que tanto como investigadores en formación como profesionales en ejercicio somos actores que participamos de ciertos discursos en torno a ramas del conocimiento en ciertos contextos y a través de textos orales y textos escritos, textos que cumplen funciones claras en la comunidad de conocimiento. La noción de géneros discursivos entonces nos será útil en ese inagotable intercambio que es la construcción de saberes. Pensando en la formación como investigadores, que es lo que nos reúne aquí, les pido que consideremos el recorrido general, típico, tradicional, que hacemos cuando nos planteamos una investigación. Al inicio nos decidimos respecto al fenómeno a abordar, ante el que asumimos una aproximación epistemológica, configuramos un aparataje teórico, un aparataje metodológico, recopilamos datos, los analizamos, los derivamos resultados de allí. Y en el caso de la formación doctoral generamos un aporte a nuestra área de conocimiento. Este recorrido lo hacemos una y otra vez y producimos textos que podríamos llamar típicos de la comunidad académica, textos propios de la formación como investigadores. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿qué es un texto? Un texto es lengua que está haciendo algo en un contexto. En esta sencilla definición podemos identificar dos elementos que apuntan a parámetros de análisis a considerar. Parámetros que serán útiles más adelante cuando hablemos sobre géneros discursivos. Por una parte tenemos lengua, formas, estructura, elementos que combinamos para comunicar un mensaje, cuya configuración ha de asegurar que el texto sea un todo en sí mismo, que se sustente y que sus partes funcionen sistemática y eficientemente. En general, que sea un todo cohesivo. Por otra parte, tenemos contexto, la cultura en el texto. Y aquí leemos cultura en el sentido más amplio e inclusivo posible. Tenemos culturas locales, nacionales, autóctonas, pero también tenemos cultura laboral, cultura académica. Un texto debe adecuarse y ser coherente con el contexto para el que se produce, la cultura en la que se produce. Los contextos son dinámicos. No pensamos al hablar de contextos en coordenadas de tiempo-espacio estáticas,
sino que los concebimos como dinámicos, como cargados de significados. Pensemos en un par de segundos en algún lugar que nos sea especial. Y cuando pensamos en ese lugar nos daremos cuenta de que puede significar mucho más que el espacio físico, que de hecho el significado no necesariamente depende del espacio físico, ni que sea un significado inherente al mismo, sino que ese sentido que cada uno le adjudique tiene que ver con aspectos significativos para cada cual y que no son, insisto, inherentes a las coordenadas espacio-tiempo per se. En un ejercicio menos personal, el contexto nos da claves que se reflejarán en el texto que producimos y que consumimos. Claves respecto a aquello de lo que hablamos, claves respecto a quienes participan de ese texto y claves respecto a la función que cumple el lenguaje en ese ejercicio de comunicación en particular. Función como la de contar un cuento o presentar informes sobre una investigación. Esas funciones pueden verse como parte de un amplio espectro de posibilidades que podemos concebir para comprender que la intencionalidad del texto, su temática y sus participantes son elementos a tomar en cuenta en la producción y recepción de textos. Todo esto, por supuesto, en un marco cultural. Luego abordamos la noción de discurso, la que propongo comprendamos como metasistemas de significado social, cultural e históricamente anclados. Los discursos serán entonces una manera más o menos estable de organizar significados en cada sociedad de la que participamos, para darle sentido a la realidad que construimos socialmente. Pensando en la formación como investigadores, de nuevo, podemos concebir todo el acervo teórico, podemos pensar en todo el acervo teórico filosófico que existe para explicar los fenómenos que se investigan, las diferentes posturas al respecto y cómo entre todos se van configurando formas de comprender esos fenómenos que trascienden una sola disciplina. Los discursos respecto al conocimiento, entonces, respecto a la manera de construir conocimiento son a los que acudimos cada vez que investigamos, cada vez que diseñamos una clase también, pues investigación en práctica profesional, cada vez que ejercemos profesionalmente también acudimos a esos discursos, a esos saberes y a esas maneras más o menos estables de organizar significados dentro de una cultura, dentro de una comunidad de conocimiento. Y al hacerlo reforzamos ese sistema de significados, ese sistema de conocimientos, hasta que en algún momento el sistema se agota, necesitamos nuevos paradigmas para responder nuevas preguntas y, como lo describe Kuhn en sus estructuras de las revoluciones científicas, pues un nuevo paradigma surge. En el sentido de todo eso que estamos hablando de discursos, textos, contextos, a cada paso de nuestro andar como investigadores participamos de discursos sobre nuestra área de conocimiento, sobre el conocimiento en sí mismo. Y lo hacemos a través de textos que producimos y consumimos en contextos determinados. De manera que todo es discurso, todo apunta al discurso, todo participa del discurso. Para cerrar esta breve actividad, podemos resumir de lo que venimos hablando. Hablamos de discursos como metasistemas de significados, discursos en torno al conocimiento, a las formas de saber y cómo estos impregnan los discursos de los saberes disciplinares en forma de obras clásicas, autores clásicos, autores representativos, que ofrecen no la verdad absoluta, porque esa no existe, sino una versión anclada a sistemas de significados para comprender los fenómenos abordados por una disciplina. También hablamos de la divulgación de cada perspectiva científica, que la obtenemos a través de textos que se organizan como prácticas discursivas propias de cada disciplina y que en conjunto constituyen el acervo de conocimiento. Estos textos pertenecen mayormente a la tipología de textos argumentativos y se desarrollan siguiendo los parámetros establecidos que podremos identificar como propios de los géneros discursivos. Todo esto dentro del marco de un contexto cultural, un contexto local, que ya hablaremos más adelante de esto, y un contexto global. Así damos por concluido este corto video para abrir la discusión en la sesión de clase que combinará
lo leído en el texto solicitado para esta sesión y se orientará con esta pequeña introducción. Hasta pronto.